licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra y doctora en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha sido profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el programa de especialización de Estudios de Género y Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, en la licenciatura y el posgrado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y actualmente en el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Ixtapalapa. Feminista por convicción, la doctora Yanina ha participado en este movimiento desde hace varias décadas. Actualmente colabora en Territorios de Cultura para la Equidad, agrupación que promueve los derechos culturales, el disfrute y la creatividad feminista, con mujeres que laboran o habitan en el centro histórico de la Ciudad de México. Maternidad, instinto o construcción, naturaleza o cultura. Estos son algunos de los cuestionamientos que muchas personas nos hacemos acerca de esta temática. Para hablarnos de esto, tenemos con nosotros a la doctora Yanina Ávila González. Bienvenida. Muchas gracias, Gaby. Sin mayores preámbulos, yo quiero agradecer al Instituto Nacional de las Mujeres para hablar sobre este tema, que es central en la vida de las mujeres, pero me parece que es muy importante ubicarlo desde la invitación que nos hace InMujeres, que lo señala como un abordaje desde las trincheras compartidas entre mujeres y hombres, porque si bien la maternidad es un tema, digamos, tradicionalmente identificado y asociado con las mujeres, creo que no se puede reflexionar a fondo sin que veamos la participación de los hombres. Y por otro lado, también creo que es un tema que, si bien damos como por natural y por sabido, es importantísimo ubicarlo no nada más desde una disciplina, que en este caso sería la antropología, sino que para hablar de este tema que, como dicen en el río, se sale de madre, también es un tema que se sale de madre porque realmente es muy complejo. Tiene que ver con la biología, con la historia, con la política, con la economía. O sea, pareciera que la maternidad es una decisión íntima y aislada de hombres y mujeres, o de una mujer que decide ser madre, pero realmente no está aislada, sino que se entrecruzan pues, el contexto, la familia, la sociedad, la cultura. Entonces, esto habla de que efectivamente es un tema que damos por sabido, pero que es necesario reflexionarlo. Porque por un lado tendríamos que romper ciertos prejuicios. Consideramos que la maternidad es natural y es lo que define el ser mujer. Hasta hace muy pocos años, algunas décadas, este era el destino efectivamente de las mujeres, sobre todo adultas y casadas, que tenían que tener hijos. Pero la política, digamos, pública del gobierno, en la política de población, en la década de los 70 empieza a modificar o intervenir en estas decisiones con una política de Estado tratando de disminuir el número de hijos. Bueno, tú eres muy joven, pero recordarán muchos de ustedes que efectivamente se hablaba de una campaña de que la familia pequeña vive mejor. Entonces, en este caso, bueno, estas decisiones están de alguna manera desde la política del Estado, desde la iglesia, desde los medios de comunicación, desde todas las producciones culturales, las canciones, las telenovelas, las fotonovelas, los cuentos, en fin, todo esto va construyendo la maternidad, porque la maternidad como tal no existe. Existen, como se dice aquí, las maternidades. O sea, no podemos encontrar una idea homogénea de lo que es la maternidad. Por supuesto que es un principio indiscutible que los cuerpos de las mujeres sean quienes absolutamente puedan reproducir cuerpos. Pero la manera como se preparan para el parto, para el embarazo, para cómo son los cuidados, digamos, de la crianza, varían de una cultura a otra. Tenemos también una idea muy internalizada y muy arraigada, que es que la madre biológica es la que debe de cuidar al bebé. Y esto no ha sido así a lo largo de la historia, sino que a lo largo de la historia se van construyendo diferentes figuras que van a orientar las prácticas de las madres. Esto, digamos, es importante porque si nosotros vamos a la historia nos vamos a dar cuenta cómo han venido cambiando las prácticas de ser madre, ¿no? Anteriormente las madres en el siglo XVIII en Europa y aquí también en México mandaban a los hijos con las nodrizas. Y actualmente hay toda una política para que las madres sean las que lacten a los hijos. Entonces, dicho esto, vemos que la maternidad
si bien la tenemos en un pedestal como sagrado, como natural, pues es necesario ver cómo ha sido construido, ¿no? Creo que para pensar de entrada cómo disociamos entre que la identidad femenina no necesariamente tiene que estar vinculada con la maternidad. Porque si nosotros preguntamos, ¿qué es una mujer? Generalmente decimos que una mujer es madre o tiene que serlo. Entonces, ¿qué sucede con las mujeres que no tienen hijos? Que no pueden tenerlos o que deciden voluntariamente no tenerlos. ¿No son mujeres? O muchos padres ahora, por ejemplo, que en la Ciudad de México tenemos matrimonios de parejas del mismo sexo, varones, que podrían tener un bebé porque quieren tener, digamos, un hijo y lo tienen desde bebé. Pues todos estos cuidados de la crianza son lo que anteriormente se llamaban los trabajos del maternaje. El problema con las mujeres y la maternidad es que nosotros tenemos, por un lado, la maternidad biológica, que ese es innegable de que sean las mujeres, pero por el otro lado la maternidad social, que tiene que ver con todos los cuidados y todo lo que se necesita para que el bebé sobreviva. Pero no nada más es el bebé, luego son los infantes, son los adolescentes, son los hijos. O sea, se van ampliando los trabajos de cuidados de las mujeres como si fueran naturales. Y entonces lo que en un momento son cuidados que pueden proveer ambos, de darles el pañal, de arroparlos, de arrullarlos, de dormirlos, de sacarlos a pasear, que son los trabajos que tradicionalmente quedaban en las mujeres, actualmente se están replanteando. Y esto para bien, porque yo creo que el modelo en el que se sustentaba esta idea de familia nuclear, en donde la madre se queda en casa cuidando a los hijos y depende del salario del hombre proveedor, actualmente ya no se sostiene. Y no se sostiene no porque las mujeres no quieren hacerlo, sino porque el contexto económico y el acceso de las mujeres a la educación, o sea, va cambiando definitivamente esta idea de que las mujeres teníamos que estar en lo público y los hombres, perdón, en lo privado y los hombres en lo público. ¿Qué sucede entonces con las nuevas parejas o las nuevas familias en donde los dos colaboran en el mercado laboral? Ahí viene un problema, porque las mujeres ingresamos al mercado laboral de los hombres, pero los hombres tendrían de alguna manera que darse cuenta de que estos trabajos que hacían las mujeres no son naturales, sino que han sido socialmente construidos. Y bueno, tiene que ver también ahí con una jerarquización. Si tú vas y trabajas afuera te pagan, en casa no te pagan, lo haces por amor, lo haces por responsabilidad. Entonces también hay como una depreciación de estas labores que son importantísimas y que no nada más tiene que ver con los cuidados, sino que tiene que ver con la alimentación, con la limpieza, con la planeación. O sea, hay una serie de trabajos que se atribuyen naturalmente a las mujeres y que creo que esto, si lo ubicamos históricamente, vemos que no se remite más allá de 200 años. La familia nuclear como tal es una construcción junto con el Estado moderno, que hizo que las mujeres se excluyeran de lo público para no ser ciudadanas y se quedaran en lo privado. Pero actualmente las mujeres ya somos ciudadanas, ya estamos en lo público y el problema es cómo cambiar entonces estos arreglos en la familia. Y que tienen que ver no nada más con una negociación en la pareja, sino que tendría que haber políticas públicas, cambios culturales para efectivamente darnos cuenta que la responsabilidad es de ambos. O pensar en nuevas formas, digamos, de socialización distinta, mejores guarderías, mejores escuelas, donde los niños puedan salir a jugar, los adolescentes, en fin, hay todo un cambio en la sociedad. Pero volviendo al punto, si la maternidad es tan central como para definir lo que es mujer, entonces veamos qué pasa con las mujeres que no son madres. De entrada, las mujeres que no pueden tener hijos, sean ellas o sus parejas, hay una cierta conmiseración de que pobrecitas, son infértiles, no pudieron realizarse, porque la maternidad se magnifica a decir qué es lo que te realiza, qué es lo que te completa, qué es lo que viene a sellar y a fundir el amor de la pareja, ¿no? Entonces, pareciera que la otra está en falta. Yo creo que habría que pensar que efectivamente, a mí me parece, bueno, que definitivamente deberíamos de ampliar la idea de las nuevas generaciones,
el cuidado de la sociedad, de los adultos, frente a las nuevas generaciones y no quedarnos restringidos nada más con los que son nuestros consanguíneos. Había que preguntarnos la cantidad de niños que requieren de cuidados y la cantidad de adultos mayores que también recae en estos cuidados en las mujeres. Pero yo quiero señalar un caso que cada día es más emergente. El caso es de las mujeres y parejas heterosexuales que deciden que no quieren tener hijos, que no quieren ser padres. Esto habla de entrada de que, pues, por un lado, se reivindique ese derecho y no esa naturaleza que se imponía de que tenías que ser madre. De entrada tenemos entonces cambios en las leyes que en 1974 el artículo 4 constitucional decide que hombres y mujeres son libres para decidir el número de hijos. Y el 0 es un número. El problema es que no era concebido. En las políticas de planeación familiar era cuántos hijos vas a tener, dando de entrada que ibas a tener hijos. Si tú decías 0, parecía que estabas en contranatura con esta idea de que los hombres, por el discurso religioso, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Pero ¿qué pasa con aquellos que deciden no reproducirse? Pues son vistos realmente como gente rara, como gente egoísta, como gente que algo le falla en su identidad. Yo creo que para quitar estos prejuicios, estas ideas, sería muy interesante que viéramos un relato de cómo está cada día siendo un ascenso las parejas y las mujeres que deciden no tener hijos. Y esto tiene que ver con la lectura que hacemos de la sociedad. Porque si tú dices no tengo hijos, bueno, ¿a quién le afecta? Tal vez a tu entorno más cercano, que siempre te va a estar presionando de decir que te vas a arrepentir. Si tú vas al médico, bueno, si te encuentras con un médico, digamos, tradicional, te va a decir que el útero que no da hijos da tumores, que la naturaleza por algo te da un cuerpo y por algo tienes que hacerlo. Pero hay otros discursos médicos que podrían confrontar estas ideas, ¿no? Lo mismo te puede decir un psicólogo atrasado, ¿no? O sea, que conciba que la realización de la mujer es madurar y ser madre porque resuelve la triangulación con el padre, de la envidia al pene, y te puede dar toda una explicación. Pero más allá de las explicaciones, el punto al que a mí me gustaría señalar es que a nivel mundial encontramos un fenómeno en ascenso del cual hablan como una revolución silenciosa, que son las mujeres y las parejas que deciden no tener hijos. Y entonces podrían preguntar, bueno, ¿y qué pasa con esa gente? ¿Por qué no quiere tener hijos? Bueno, yo creo de entrada puede ser porque su deseo psíquico no esté depositado en tener hijos. Por otro lado, porque lean que tener hijos es una fuente de conflicto con el marido. Por esto que hablábamos de los cuidados. Porque a ti te obligan a que lo cuides, a que estés atenta, y a ellos se han ido a trabajar. Y por supuesto que yo no quiero decir que se despreocupen, pero culturalmente, socialmente, ellos están para trabajar y tú para trabajar en la casa. Entonces, esta fuente de conflictos, de cómo te organizas con los horarios, con el llevarlo, con el traerlo, porque además ahora, bueno, se amplía las responsabilidades de que lo tienes que llevar a la terapia, lo tienes que llevar a tal clase. Bueno, hablo de ciertas clases sociales, porque el resto de la gente les toca seguir trabajando, incluso al cuidar a niños de otras familias, como serían las mujeres que van como nanas, que van como empleadas domésticas, a lavar la ropa del bebé y de toda la familia, ¿no? Pero en el imaginario de la gente es que la madre nadie va a querer al hijo como tú. Y ahí sí sería preguntarnos, bueno, hay necesidades de cuidados, pero también hay servicios. O sea, una mujer que va a trabajar echa mano de otra mujer, más que echarse el round con el marido. O llamas a la mamá, que pobrecita, ya es abuela, pero tiene que llegar a cuidar, o la hermana que está soltera. O sea, es un problema político, económico, de cómo nos organizamos en la sociedad con estos temas de la reproducción. Y esto como para hablar de lo tradicional, porque si hablamos que pareciera ciencia ficción, hoy día se pueden tener hijos por in vitro con un óvulo que te traen de Singapur, si tú quieres, o de Austria, ¿no? O sea, un óvulo fecundado, o un embrión trasplantado. O sea, la reproducción también está cambiando de una manera bárbara. Las mujeres hoy día pueden decidir tener hijos sin que tengan una relación sexual, y son una pareja de 2 mujeres y pueden tener un hijo, ¿no? O una hija.
Y en ese caso, entonces, la idea que teníamos en México de que madre solo hay una, pues no se sostiene. Madres hay muchas. La madre social es aquella que cuida al niño, que puede ser la abuela, la tía, la hermana, la empleada, las vecinas, cómo se organizan, pero también un padre puede hacer las veces de cuidador. Y yo no sé si observan, pero cada día vemos más papás, mamás. Aquellos que llevan a los niños a la escuela, que le llevan el lunch, que van, o sea, que los atienden. La cuestión sería cómo empezar a encontrar esto como una inversión en los nuevos valores, en las nuevas formas de familia que nos mereceríamos. No esta figura del padre ausente, del padre nada más como autoridad, sino un padre que efectivamente pueda hacer las veces de un cuidador, pero no nada más para llevárselos a jugar fútbol y que no lleve la chamarra si hace frío al rato. O sea, realmente incorporar los que son los cuidados, porque pues creo que en México, por ejemplo, la Ciudad de México tiene la tasa de natalidad más baja de todo el país. Las mujeres de la Ciudad de México, ¿cómo hacen para tener una pareja, ganar, digamos, el ingreso económico, tener los hijos, llevarlo a tal escuela, que las reuniones cuando estás trabajando? Entonces sí se generan conflictos que yo creo que sería muy importante tratar de quitarnos estas ideas que han sido generalmente concebidas como para mantener un rol fijo y una identidad fija en las mujeres. Muchas mujeres que son madres biológicas pueden no serlo socialmente. Y al revés, muchas mujeres que no son madres biológicas pueden tener, digamos, actitudes, acompañamientos de madres sociales. El problema es que en México la dimensión de la figura de la maternidad adquiere niveles incluso de política nacional. La madre patria, la madre como nación, ¿no? O sea, y la estatua de la maternidad. O sea, si se hiciera un programa de los orígenes del Día de las Madres, veríamos que no fue para enaltecer a las mujeres, sino que fue una disputa política por las mujeres de Yucatán que querían en 1921 dar cierta orientación de cómo no tener la cantidad de hijos que Dios proveía, ¿no? Y en ese sentido fue un conflicto que hizo, vamos a frenar esta embestida de estas mujeres feministas de la primera ola que están en contra de la maternidad. Yo creo que nadie está en contra de la maternidad. Se está en contra de una maternidad que tenga que delegarse única y exclusivamente en los hombros de las mujeres, porque les genera tremenda culpa. Esta idea de estar disociadas, en de que tienes que estar en el trabajo atenta si ya está la comida, si ya le llevaron la tarea, no sé qué. O sea, creo que esta es una presión muy grande. Entonces muchas parejas deciden, pues no tengo hijos, porque además salen muy caros, ¿no? O sea, las parejas que no tienen hijos tienen un sinnúmero de razones por las cuales llegan a ello. De entrada, como decía, bueno, igual no tengo deseo, y si no tengo deseo, no me lo impongan, aunque me digan que me voy a arrepentir y me voy a perder del amor más extremo de la vida, que es tener un hijo, ¿no? Otras dirían, no lo necesito, ¿no? Pero otras dicen, bueno, para cómo está el mundo, para cómo está ecológicamente, donde ya no va a haber agua, para cómo está el mundo, y entonces son visiones muy apocalípticas también. Entonces tenemos países, por ejemplo, en los países asiáticos es notable la cantidad de parejas y de mujeres que no están deseando tener hijos o están optando por no tener hijos. Lo mismo sucede en países, digamos, que eran del bloque socialista. Croacia, Rusia, o sea, con niveles que ni siquiera sustituyen la población de recambio. Italia, Francia, Alemania. Entonces, muchos países lo que hacen es invertir en prestaciones, dando donativos, digamos, financieros. ¿Y qué sucede, digamos, en nuestros países? Cuando efectivamente, bueno, aquí hay ciertos apoyos pequeñitos para las mujeres madres solteras, pero creo que nos tendríamos que replantear en su conjunto, porque lo más valioso, digamos, de los bienes de la humanidad somos los propios humanos. Entonces creo que tendríamos que repensar el tipo de invitaciones a tener hijos con las facilidades que tiene que dar un Estado, con la violencia, con el bullying. Entonces mucha gente dice, no, esto es una fuente de conflictos, ¿no? Y yo creo que más allá de eso es una precarización económica,
Porque muchas parejas que no tienen hijos en los países altamente desarrollados, bueno, es porque les llaman DINKs, doble ingreso sin niños. Pero bueno, te los ponen con alfombras blancas, que se van de paseo a Tahití, ¿no? O sea, pero aquí la gente lo está pensando porque aprieta en el zapato o en el cinturón de que no alcanza para pagar una escuela privada para todo lo que los niños quieren, porque además los medios de comunicación, si tienen un grupo focal, son los niños que quieren todo, ¿no? O sea, y luego quieren todo con de marcas, y en fin, y los padres con la culpa, pues es dar. Entonces yo creo que se entremezclan muchas cosas. Entonces, bueno, dicho esto, vemos que las maternidades son absolutamente diversas. Hay, digamos, estigmatizaciones que se salen del modelo. Las madres solteras. Creo que ese es un tema interesantísimo para reflexionar. ¿Qué está sucediendo con las niñas, no? O sea, adolescentes, y más en lugares como la Ciudad de México, en muchos otros, donde ya la educación sexual está puesta. Ahora, está puesta como información biológica, pero no como empoderamiento, para que los niños efectivamente, si tú tienes una niña y desde los 3 años le das una muñeca y le das los jueguitos de la casita, aunque sea la Barbie, vaya, ¿no? O sea, siempre es que su futuro está vinculado con un otro. En lugar de que efectivamente le hicieran responsable, que pudiera llevar a fondo el artículo 4 de la Constitución que dice, tú puedes elegir, pero te presionan para que tengas novio, te presionan para que te cases, te presionan para que tengas un hijo. Entonces no es una decisión tan individual de las personas, se entrecruzan una serie de factores que van de alguna manera constriñendo tu libre decisión. Si a los chicos les enseñáramos lo responsable, porque en México, la planeación familiar, fíjate, fue planeación familiar, no fue educación sexual a los jóvenes. Se planeaba una vez que ya estuvieran casados y que ya tuvieran hijos para decidir cuántos. A lo sumo querían que tuvieran 4. Se tardaron años en ver que era necesario que los niños necesitaban conocer sobre educación sexual, pero sacarla del ámbito de lo biológico. Porque si nosotros damos toda la información biológica, pues efectivamente es el óvulo con el espermatozoide y ¿no? O sea, pero si vemos lo psicológico y si vemos por otro lado las relaciones de poder, ahí vemos lo complejo que son las relaciones para decidir si usas condón, entonces son temas más complejos en donde la información no necesariamente es biológica. En lo psíquico se juegan muchas cosas también. Una mujer, por ejemplo, a mí me decía, mira, yo no quiero tener hijos porque el proceso biológico me da pavor. Otra me decía, a mí, al contrario, me encanta la idea de estar embarazada y cuando estuve embarazada me sentía radiante, redonda, plena, pero yo qué iba a hacer con un hijo, ¿no? O sea, otra te dice, mira, yo no quiero tener hijos no porque no me gusten los niños, sino porque el rol de mamá y aguantarte las pláticas de las mamás, ¿no? O sea, aunque sean que hayan estudiado, luego terminan que el diente del niño y ya no las aguantas. En fin, creo que las mujeres, esto es muy bonito de decir que así como hay maternidades, hay feminidades. No podemos pensar que la mujer es algo homogéneo, es algo natural, es algo histórico, es algo universal. Habemos mujeres diversas, la cultura es la que ha hecho que se haga algo binario, hombres y mujeres como si fuéramos idénticos, las mujeres de Venus y los hombres de Marte. Así no salimos de ningún lado, nos encontramos efectivamente en una trampa en donde no vemos todas estas gamas. Podemos ver papás que efectivamente serían felices de estar trabajando con niños, pero como le comentaba al compañero Cirilo, que va a dar la próxima clase, la próxima conferencia en los roles de género en educación, un joven que quiere ser maestro de preescolar porque le gustan los niños es visto con sospecha. O es gay, o es abusador sexual, o algo raro, porque ahí nada más van las mises y todo mundo se burla de él. Cuando qué lindo que los niños tengan desde preescolar la figura masculina también como parte de su identidad, como parte de que los hombres pueden ser dulces, pueden poner a jugar a los niños sin ser abusadores, porque si generalizamos y vemos que todos los hombres son cortados con la misma tijera,
realmente estos esfuerzos de la política de género nos ayudan muy poco. Lo que tenemos que ver es cómo culturalmente hay esta diversidad. Desde la antropología hay cosas maravillosas. Por ejemplo, nacen los niños y quienes los cuidan son los tíos. O quien lo cuida es un grupo de mujeres. Entonces, esta idea de que la madre sola, aislada en su casa, cuidando al niño, es una construcción de 200 años. No más. Antes te ayudaba todo el mundo en el momento del parto. Eran tantos los niños que se iban ayudando. Actualmente quedan como muy aisladas. Entonces yo creo que esta reflexión debería servir de entrada para pensar que necesitamos reflexionar que la maternidad o la paternidad o el derecho incluso de los nuevos nacientes es qué tipo de vida les vas a dar. Si efectivamente tú tienes un hijo por atar al marido, tienes un hijo para no quedarte sola, tienes un hijo para que cuando seas vieja te ayude. O sea, detrás del hijo hay muchas cosas. El problema es que lo tenemos así sacralizado como en la Madre María, la Virgen María, el Niño Jesús y siempre bondadosa. No, son horas de trabajo, son horas de que no duermes, que tienes que estar de alguna manera muy atenta. Entonces esas exigencias creo que sería más que ponernos en el cuento de que este amor del niño, cuando no puedas dormir, cuando tienes que ir a trabajar al día siguiente, yo creo que tendríamos una responsabilidad ética de pensar, porque de entrada es un discurso que lo tenemos puesto no como discurso, sino como derecho. Hoy día podemos elegir el número de hijos. ¿Por qué? Porque podemos planearlo con los anticonceptivos y en el caso del Distrito Federal podemos interrumpir un embarazo no deseado y eso hace que la maternidad sea libre voluntaria. Nadie apuesta para que se lleven adelante abortos o embarazos no deseados, pero que efectivamente hay en el imaginario, sí, porque a lo mejor ahora sí se va a quedar conmigo, o porque él lo quiere, pero yo no, o porque si no me deja, en fin, todo eso que se juega, creo que sería de una manera muy honesta pensar que los hijos se merecen unos padres que los deseen, que deseen darles un lugar y darles la independencia. No van a venir a sustituirnos la vejez y que además, ¿quién te lo garantiza? Hoy con la migración, pues los hijos, aunque hayas tenido 15, igual 8 se fueron a vivir al otro lado, ¿no? O sea, creo que son problemas realmente que deberíamos de ir quitando de este halo sagrado, de este halo de que es natural y pensárnoslos. Tal vez el resto de las especies vivientes no se lo preguntan, pero los seres humanos sí deberíamos de preguntarnos definitivamente. Y esto no nos hace ir en contra del instinto, en contra de la naturaleza, sino siendo conscientes de lo que tenemos, el derecho a la libertad de elegir. Y creo que esto no hace que tú te desentiendas de las nuevas generaciones, sino al contrario, decirles a las nuevas generaciones que no están incompletos si no tienen una pareja, que no están incompletos si no tienen un hijo, y que creo que es más consecuente ser y seguir los propios deseos que no seguir una ruta que te han trazado y ni cuenta te das. Hay estudios, por ejemplo, a parejas y familias que ya tuvieron hijos y les preguntan que si pudieran elegir en este momento, si lo hubieran tenido, y mucha gente dice que no, que porque les generó el divorcio, que porque les generó una angustia, que porque les hizo perder su vida profesional. Entonces, ¿qué paga los platos rotos? Pues los niños. Entonces yo creo definitivamente que los niños que vienen a este planeta definitivamente tienen que ser niños deseados, niños que sepan que tienen padres que los van a cuidar, que les van a dar, porque es un acto amoroso también. Pero no nos quedemos con amoroso. En un mundo como en el que estamos viviendo, también es un acto económico para pensar cuánto te cuestan los pañales, cuánto te cuesta, y no porque lo pongas en eso, pero no podemos abstraernos de una realidad. Antes se decía en México que los niños traían una torta bajo el brazo. Entonces, estamos con una serie de construcciones que nos están presionando y entonces tomar una distancia así, de repente pareciera que descoloca, que no eres una completa mujer, ¿no? O sea,
porque no eres monja y eres madre, porque ahí sí te dan el signo, digamos, el estatus de madre. Yo creo que definitivamente tenemos mucha información hoy día y muchos proyectos, pero sobre todo lo que creo que queda de fondo es cómo conciliar esta idea de los cuidados, no nada más a los niños, sino a nuestros padres, ¿no? O sea, los cuidados se delegan en los hombros de las mujeres y creo que es momento en que se replantee esta división natural del trabajo, que de natural no tiene nada, sino más bien de histórica, de cultural, de económica y de política. ¿Cómo se decide no tener hijos? Porque algo que me está llamando mucho la atención actualmente es, por ejemplo, la cantidad de bombardeos de cómo ahora las estrellas y actores de cine que se embarazan, ¿no? Entonces siempre tienes una imagen construida de que si tú no cumples lo que la estrella, pues tú estás mal. Creo que esto es tremendo en las decisiones, porque por un lado la ley nos dice que tenemos derecho a elegir. Si nos acogemos a los derechos que se construyeron en el Cairo o en Beijing, sobre todo, de los derechos sexuales y reproductivos que tienen el mismo piso de la elección, pues veamos que las elecciones son efectivamente constreñidas por los médicos, por la gente que cuando tú llegas a una reunión de exalumnos y todas tienen niños y te preguntan, ¿y tú tienes niños? Y les dices, no, ay, pobrecita, ¿no? O sea, o ay, qué envidia. Pero en el fondo hay una idea de que te estás tú realmente. Entonces, algo que me llama la atención es cómo no enfrentarnos a las mujeres madres y a las no madres, sino darnos cuenta que ambas estamos inmersas en esta construcción cultural y que no es que tú estés criticando a las madres y las madres criticando a las no madres, pero que efectivamente muchas de las madres se dan cuenta que tú duermes más, que tú tienes más libertad para ir para aquí y para allá, y que ellas tienen una gran responsabilidad. Entonces yo creo que juntas deberíamos de tratar de deconstruir este orden naturalizado de que las mujeres, por el hecho de tener un útero, somos las que tenemos que proveer y de dar y de cuidar y hacer todo lo doméstico. Ese es el punto. Yo creo que ese es el meollo del asunto de esta división sexual del trabajo que hoy día está tambaleándose y generando pues muchas inconformidades entre los hombres y las mujeres de cómo conciliamos esto. Y no lo vamos a conciliar voluntariamente. Creo que necesitamos hacer cambios culturales en donde sería riquísimo que los hombres puedan participar en estas labores que anteriormente eran excluidos. Ay, yo recuerdo un grupo de hombres que decían el derecho a la ternura, ¿no? Y que no los vecinos te vean y te digan mandilón porque estás ahora cuidando a tus hijitos o estás cocinando o trabajando en casa. Creo que esas presiones, pues para el siglo XXI nos merecemos en una ciudad como la que estamos viviendo, una ciudadanía que vaya acorde a muchos de los cambios que se están dando y de que bien haríamos entonces de pensar en nuevas formas de cuidado para los niños y para los bebés y para los ancianos, que es toda una economía social que tendríamos que estar enfrentando, ¿no? Entonces, bueno, yo agradezco la oportunidad porque este trabajo lo investigué por algo personal. Efectivamente, yo me di cuenta que mis compañeras primero se habían casado muy jóvenes y cuando yo era universitaria ya eran mamás y luego las otras mamás fueron, digamos, madres tardías porque los tuvieron a los 30 y tantos años y quedamos un grupo de mujeres que no teníamos hijos y cómo nos veían, cómo reflexionábamos, de dónde sacábamos recursos, fue algo interesante que me llegó a fijarme. No hay una palabra para definir a una mujer que no es madre. Tú dices a la que es divorciada, bueno, es divorciada, es lesbiana, es tía, es abuela, pero una mujer que no es madre la tienes que nombrar desde la negatividad. No es madre, está sin hijos. Entonces, en Estados Unidos, bueno, en muchos países de habla inglesa, ponen child free, childless, y se están nombrando y se dan cuenta que no son tan poquitos y que de repente se juntan y dicen, bueno, nos queremos juntar porque estamos cansados que en todos los anuncios
excluyan, o las películas que hagan a las mujeres que no son madres las pongan como en una figura como si fueras un monstruo, ¿no? O sea, en fin, como si estuvieras en contra de la naturaleza, y a los hombres igual. Entonces, son ejemplos de cómo desde los márgenes se vienen empujando para que en la agenda asistan y existan justamente esto, la diversidad. Los seres humanos somos diversos y tenemos que respetar esa diversidad y esta inclusión, porque si no, quedamos realmente algunos marginados por no estar como en el mainstream, como que es la mayoría. Y muchas veces desde los márgenes te están señalando que igual tú seguiste un trazo que no quisiste, pero hoy día creo que no se vale. Hoy día sí hay la posibilidad de elegir, hay la posibilidad de decidir consciente y responsablemente tanto el número de hijos como el no tenerlos. Y esto no quiere decir que estés mal. En algunos países, por ejemplo, castigan a los que no tienen hijos para que paguen más impuestos. Entonces ellos discuten, bueno, mis impuestos son para jardines de niños, y entonces ¿por qué me juzgas si también estoy como contribuyendo a la sociedad, ¿no? Ha habido casos, por ejemplo, extremos. En Japón hubo un caso que me llamó muchísimo la atención. Estaban viendo, digamos, las arcas económicas para la jubilación. Y aquellas mujeres que no tenían hijos no les querían dar jubilación. Entonces tú dices, ¿cómo? O sea, es un castigo. Por eso digo, esta elección no es tan libre, se cruzan muchas cosas y que tendríamos que empezar a detectarlas, ¿no? O sea, en fin, creo que podría concluir con esta plática. No sé si tengas alguna pregunta, Gaby, para cerrar. No, pues agradecemos a la doctora Yanina Ávila González por invitarnos a esta reflexión acerca de esta temática tan importante como es la maternidad, acerca de las políticas públicas que se deben de poner en marcha, todo lo que como Estado también se debe de hacer. Gracias y nos vemos en la próxima. Gracias.